¿Qué tal, familia? Bueno, bienvenidos una vez más al tiempo de reflexión de la Biblia, de la palabra y compartiendo siempre, ubicándonos en el contexto de hoy día, ¿no? En casa nosotros algo que estamos haciendo es ir guardando los dibujos de las dos pequeñas de la casa, de 3 y 7 años, y ya lo hacíamos con la mayor. Lo que pasa que ahora en tiempos de pandemia la verdad es que si guardáramos todos los dibujos que hacen, casi tendríamos que quitar cosas de casa para guardar las hojas, ¿no? Pero algo que es muy interesante es ver cómo ellas evolucionan en el trazo. Desde que son pequeñas, comienzan a dibujar, quizás comiencen con cosas aún muy abstractas, ¿no? Los trazos son... es decir, ellas... a diferencia de los artistas, empiezan por el cubismo, ¿no? Comienzan por los Picassos y acaban después por las meninas de Velázquez, ¿no? O por el realismo, etc. ¿No? Es broma, pero es verdad que es algo bonito ir viendo la evolución de ellas, cómo van dibujando desde que comienzan, ¿no? Desde que van al colegio, de bien pequeñitas, algo que se les hace hacer en la guardería es justamente eso, dibujar. Es una de las primeras cosas que hacen, es una de las primeras cosas creativas que ellas hacen. Y por lo tanto, desde pequeñas ya tienen en ese sentido lo que significa crear. Uno de los ejercicios que les hacen en todas las escuelas, ¿no? Es el crear un dibujo libre, fer un dibuix lliure. Entonces pueden dibujar pues aquello que les apetezca, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzan a crear y la profesora les dirá más adelante, pues, mira, hoy haz una casa. Y ellos van y hacen una casa. Hoy haz al papa y hacen al papa. Hoy haz la mamá y crean la mamá y crean el papa y crean la casa. Y esta es una de las primeras cosas que se distinguen o que distinguen a todo ser humano del resto de seres vivos, ¿no? Ellos son capaces de crear, y esta es una de las características primeras que nos muestran que nos asemejamos a Dios. Sé que es una afirmación un poco contundente, pero está en la Biblia, me lo invento yo. Es lo que vamos a ver justamente. Si recordáis el vídeo que hice anteriormente, que se titulaba El origen de la luz, estuvimos viendo el libro de Génesis, de Bereshit, que es el inicio, el origen de todas las cosas, y en el primer capítulo explica cómo Dios creó el mundo en 7 episodios, ¿no? En 7 tiempos, en 7 días en ese caso. Y en la última vez estuvimos viendo cómo hasta el día 5 Dios pues creó los cielos, creó la tierra, separó las aguas, creó los astros, la luna y el sol como referencia para nosotros, también las estrellas, como decía, y los árboles y la vegetación de la tierra y los animales marinos y las aves, ¿no? Pero hoy vamos a leer a partir del día 6. Hoy nos vamos a centrar en el día 6. Y eso se encuentra en el libro del Génesis, como decía, en el capítulo 1. Si queréis vamos a leer unos versículos, no son muchos, son del versículo 24 y podemos hacer hasta el 31, ¿vale? Libro de Génesis, es fácil encontrar, es por donde empieza la Biblia. Y leemos en el capítulo 1, versículo 24. Entonces dijo Elohim, que es Dios, entonces dijo, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil del suelo según su especie, y vio Dios que estaba bien. Es interesante ver cómo Dios va creando las cosas que, resumido aquí en 4 palabras, evidentemente las cosas son mucho más complejas, pero no para que todo lo puede, ¿no? Pero vemos un orden. Dios crea en orden, según su especie, de acuerdo a su especie, de acuerdo a su especie.
Hay muchos animales de muchas especies, pero todos siguen una coherencia con su especie. Hay un orden. Y dice, entonces dijo Dios, atentos, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Un apunte aquí, Dios crea al hombre, pero aquí cuando habla de hombre se refiere a humanidad. En la traducción, el sentido original está diciendo humanidad, no está diciendo hombre separado de la mujer, porque después dirá justamente que creó al hombre y cómo les creó macho y hembra. Es decir, el ser humano, la humanidad la creó, pero la creó macho y la creó hembra. Por eso luego hablaremos de Adán y Eva, que es varón y varona, así les llama. Piezas perfectas que en su conjunción hacen el ser humano. Luego Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda hierba que disemina semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo el árbol en el que hay fruto, árbol que germina semilla, os será de alimento. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que repta sobre la tierra, en los cuales hay vida, toda hierba verde les será por alimento. Y fue así. Hay un detalle interesante también, cuando uno va leyendo la Biblia va descubriendo cosas, ¿no? De cómo eran las cosas en un origen, cómo eran las cosas en el plan de Dios. La verdad es que el contexto en el que hoy estamos es muy diferente por muchísimas razones, pero todo lo explica la Biblia en los siguientes capítulos. Pero me ha parecido interesante también el ver cómo Dios provee de alimento al ser humano y no hace referencia a carne. No voy a abrir el debate de eso. Para mí, yo soy una persona que, por ejemplo, sí tomo carne, y de ahí nos podríamos ir a Pedro, y ya estaríamos yendo a miles y miles de años después para entender muchas de las cosas que ahora hacemos. Pero es interesante, ¿no? No tanto por el tema de ser vegetariano o no poder comer carne y esas cosas, sino también porque no había muerte. Esa es la idea. Cuando tú comes carne es que primero ha tenido que morir alguien, ¿sí? Entonces, en ese diseño original, la muerte no tenía papel, no tenía lugar. Por lo tanto, os he dado toda hierba que disemina semilla sobre toda la tierra y todo árbol en el que hay fruto, árbol que germina semilla os será de alimento, punto. Animales, dice, y a toda la bestia, y a toda ave de los cielos, y a todo que repta, también la hierba les será de alimento. Vosotros los frutos de los árboles y vosotros la hierba, ¿no? Ahí no hay animales, porque no había muerte. Luego, eso si uno va leyendo, después se da cuenta de por qué hubo la muerte, cuál fue la primera muerte y cómo las cosas cambiaron a partir de ahí. Pero bueno, es interesante y es bueno verlo. A mí la verdad es que es interesante la Biblia, que os voy a contar. Y dice, y vio Elohim, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí estaba muy bien. Todo lo que hizo estaba muy bien. Esto es un pretérito, es decir, antes estaba muy bien, pero ahora las cosas no están bien. Pero en un inicio sí estaban bien. Pero la enseñanza que yo quiero transmitir hoy no tiene que ver más con el misterio que supone el que Dios decidiera crearnos a su propia imagen. Eso es muy fuerte. No sé si lo habéis pensado alguna vez, pero si os detenéis a pensarlo, es muy fuerte, ¿no? Porque en un sentido, aunque el ser humano a veces se cree a Dios,
aunque no lo diga, pero en la forma en que se sirve a uno mismo, sí que nos ponemos en el lugar de Dios. El ser humano no cuenta con, es decir, es incomparable, ¿no?, con Dios, pero aún así Dios sí que a la hora de crearlo quiso hacerlo a su imagen y a semejanza, que se parezca, ¿no? Es muy potente. Antes de nada, un apunte: el ser humano no es un animal, ¿vale? El ser humano es un ser vivo. Los animales son seres vivos, las plantas son seres vivos, pero igual que las plantas no son animales, sino que son plantas, y los animales no son plantas, aunque son seres vivos, el ser humano es ser vivo, pero no es animal, y tampoco es una planta. Es importante, parece medio en broma, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dios crea en los animales, mirad un detalle de la diferencia en sí, ¿eh? En el versículo 24 que hemos leído dice: entonces Dios dijo, produzca la tierra seres vivos. ¿Cómo se crearon los seres vivos? Evidentemente fue Dios el creador, ¿no?, que diseñó, creó, ¿no? Pero dice, produzca la tierra los seres vivos. Es decir, que Dios establece un marco natural que funciona, estable, a partir del cual se desarrollan, nacen, crecen y surgen los seres vivos. ¿De acuerdo? Él establece un marco natural. Pero de este marco natural no surge el ser humano, sino que después dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia respecto a los animales? Hagamos al hombre, Adán, a nuestra propia imagen y que se parezca. La dedicación de Dios con la humanidad fue especial desde el inicio. Esa fue su gran obra. Esa era la gran obra. La humanidad hoy rechaza a Dios y vive de espaldas a Él. Pero cuando Él creó todas las cosas, se dedicó personalmente con el ser humano y quiso que llevara su imprenta. Y fíjate que se dedicó personalmente, porque la voluntad de Dios no es estar en una estatuilla ahí a la cual tú usas para pedirle que ganen los partidos de tu equipo de fútbol favorito, pones la estampilla en tu coche porque crees que te protege, etc. Lo que Dios busca es tener una relación con nosotros, porque era su idea y porque así era en un principio. Y el hecho de que ahora estés escuchando estas palabras y puedas estar evaluando mis palabras, las que yo estoy diciendo ahora, y estés decidiendo si en ellas hay verdad o no hay verdad, justamente es una prueba más de que tú no eres un animal y de que tú tienes unas capacidades y en tu esencia radican unas posibilidades que no radican en ningún ser vivo más de toda la existencia. Estás decidiendo si quieres o no quieres saber más de lo que yo estoy diciendo, porque ningún otro ser vivo lo puede hacer, ningún otro ser vivo tiene esta capacidad ni habilidad. Así que una de las primeras cosas que veo que puedo hacer cuando me planteo en qué, si Dios me ha creado a su imagen, ¿qué es lo que puede ser similar a Él, ¿no? Una de las primeras cosas que veo es que yo puedo reflexionar, puedo pensar, puedo meditar sobre distintos asuntos. Y la segunda cosa que veo muy grande es que puedo tomar decisiones, puedo decidir, y que viene derivado justamente después de pensar y de meditar. Si soy un ser racional, y a partir de ser un ser racional puedo tomar decisiones usando mi razón. Esto no lo hacen los animales. Aún así, también podemos dejarnos llevar, y eso también es verdad, por el instinto irracional. Y el instinto irracional obedece a actuar sin pensar, que es como actúan los animales. Es decir, dejándose llevar por instinto y obedeciendo a los dictados o a
las preferencias del propio cuerpo. Sí. En este punto sí nos asemejamos a otros seres vivos que actúan de otro modo. Pero si enfocamos y si lo que hacemos es enfatizar esta parte, justamente lo que hacemos es diferenciarnos más de Dios, alejarnos más y sacar menos provecho de las capacidades que sí tenemos, como las que son pensar y tomar decisiones. Y es curioso porque las leyes de la sociedad actual avanzan en su permisividad a este tipo de conducta, a una conducta más instintiva, a una conducta de satisfacer las voluntades más primitivas que hay en nuestra mente, ¿no? Así lo dice 2 de Pedro en el capítulo 2, versículos 12 al 13, que dice: pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden. Está hablando de algunas personas pues que, bueno, sabemos que hoy día blasfemias o palabras groseras pues se dicen también, ¿no? Pero ella dice que blasfeman contra Dios, y dice blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales. Se dejan llevar por impulsos, por instintos, porque no les da para pensar y luego tomar la decisión, sino que directamente sueltan lo que sea, ¿no? Lo mismo, dice, seguían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Es un símil que hace con los animales. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Es decir, ese es el concepto de placer. Lo que está diciendo Pablo es, para nosotros, como seres humanos, es posible que aunque tengamos esas capacidades que nos distinguen justamente del resto de animales, decidamos dejarnos llevar, no pasando por la reflexión, no pasando por la razón, sino dejándonos llevar por todo instinto y por lo que más nos apetece, que satisfacer el cuerpo. Y es que en la parte reflexiva uno puede decidir hacer y decidir dejar de hacer. Pero en la parte instintiva no existe el no. ¿Lo habéis pensado esto? Es decir, si nosotros reflexionamos, podemos decidir hacer algo o decidir no hacerlo. Pero si tiramos por la parte del instinto, no es viable un no. Es eso. Y nos lanzamos. No existe. Como no hay reflexión previa, nuestro lanzarnos siempre es obedecer lo que diga el cuerpo, sin poner un no. Tiene que ser algo o un freno externo en este sentido. Por eso hoy, justamente, la sociedad no tolera el no. No tolera que le digan esto no es así. No tolera que le digan estas cosas no se hacen así. Estas conductas no son de acuerdo a lo que Dios quiere y por lo tanto no son buenas para ti. Por tanto, estos detalles dan testimonio de que realmente en nosotros hay algo distinto. Y la pregunta que me hago es si el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces, ¿cuánto me parezco yo a Dios? ¿Y en qué? Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico. Si tenéis una hoja de papel por ahí cerca, os invito a que la cojáis, que cojáis un bolígrafo o un lápiz y hacéis una raya en el centro de la hoja, ¿vale? Vamos a hacer 2 columnas. Entonces, en la primera columna tenéis que poner arriba como título ¿en qué me parezco a Dios? Y en la segunda columna, arriba del todo, tenéis que poner otra frase, que es ¿en qué me diferencio de Dios? Primera columna, ¿en qué me parezco a Dios? Entonces yo estuve pensando, a ver qué os parece a vosotros, y si luego tenéis algún aporte adicional, pues será genial si lo podéis poner también en el mismo chat o en YouTube o donde sea. Pero yo estaba pensando, ¿no?, en la parte en qué me parezco a Dios, ¿no?, que me hace diferente de los otros y que
seres vivos y me puedo parecer a Dios. Uno, lo hemos dicho, reflexiono, es decir, pienso, es decir, luego existo. No, es broma. Reflexiono, pienso, medito. Esto es una parte. Segunda cosa que pensé, tomo decisiones. Tomo decisiones, Dios toma decisiones, yo tomo decisiones, pero el resto de los animales no toman decisiones. Dios reflexiona, yo pienso, Él piensa para luego tomar las decisiones, yo también, pero el resto no lo hace. Tercera cosa, yo amo. Dios ama, además es amor. Dios ama, es amor y me ha dado la capacidad a mí también de amar. Los animales no aman. Los animales sienten afecto, pero no aman. ¿Por qué? Porque el amar es un factor sentimental, pero es un factor racional también. Y los animales no razonan, por lo tanto no aman, aunque sí sienten afecto. Y cuarto, se me ocurrió también el tema de que yo hablo, ¿no? Es decir, yo me comunico. Esto es algo que cuando hablo comunicar, los perros también se comunican. Sí, los perros ladran, pero cuando hablo de comunicarse es que desarrollan una comunicación compleja, es decir, hay una articulación semántica y léxica compleja para transmitir una serie de información. Y esto es hablar y comunicarse, y esto lo hace Dios, y esto lo hago yo también. Pero a partir de aquí, ayudadme, porque no se me ocurren muchas más cosas. Digo, no muchas más, es que ninguna más. Seguro que hay, pero yo no me he pensado ninguna más ahora mismo. Entonces, he detectado 4 cosas. Bien, apuntadas en la parte de la izquierda de la columna, las cosas que sí me asemejo a Dios. Vamos a la parte de la derecha. ¿En qué no me parezco a Dios? ¿En qué me diferencio de Dios? Bueno, Él es omnisciente, yo no lo soy. Es decir, Él lo conoce todo y yo no lo conozco todo. Él es omnipotente y yo no lo soy. Es decir, Él puede todas las cosas, pero yo no puedo todas las cosas. Tengo muchísimos límites. Él es omnipresente, pero yo no lo soy. Es decir, que Él puede estar en todos los lugares, pero yo no puedo estar en todos los lugares a la vez. Él es santo, pero yo no soy santo. Esta la dejamos de momento. Y a partir de aquí, yo siento odio, pero Él no odia. Él no es envidioso, pero yo sí envidio. Él no codicia lo que no es suyo, pero yo sí codicio. Siento codicia. Él es paciente, yo soy impaciente. Él mira el corazón, yo miro la externa, la parte externa, lo que ven mis ojos. De eso me fío. Él piensa en los demás, yo pienso en mí. Y cuando pienso en los demás es porque son los demás míos. Él no tiene miedo, pero yo me aterro. Tengo miedos, soy temeroso en muchas cosas, ¿no? Él es obediente, pero yo soy desobediente. Podría seguir así y estaríamos, pasaríamos todo el día y toda la noche, estaríamos viendo auténticas diferencias entre Dios y nosotros. Fíjate que me cuesta mucho encontrar similitudes con Dios, pero en cambio cuando se trata de diferencias podría estar hablando horas y horas. Cuando nosotros buscamos en qué cosas nos asemejamos a Dios, nosotros miramos a Dios. Y en función de si le conocemos o no, vamos a ver algunas cosas. Pero cuando tú miras
en qué te diferencias de Dios, te miras a ti mismo. Y entonces encuentras muchísimas más. Cuando intentas responder a la pregunta ¿en qué te pareces a Dios? Es complejo. En la primera columna descubriré por qué estamos hechos a la imagen de Dios y por qué no somos animales. En la segunda columna sucede algo mega interesante. Hay unas diferencias que son clarísimas entre Dios y sus criaturas desde el momento mismo de la creación y del diseño, pero solo son tres. Que no somos omniscientes, y Él sí lo era, que no somos omnipotentes, y Él sí lo era, y que no somos omnipresentes, y Él sí lo eras. Estas tres diferencias desde la creación. Solo estas tres cosas. Todas las demás, absolutamente todo el resto de diferencias es derivado de haber pecado contra Dios. Todo el resto es por una única causa: haberse rebelado contra Dios. Así que como seres humanos, como humanidad, hemos salido perdiendo. Porque justamente el habernos rebelado contra Dios ha hecho que le demos la espalda y que nos alejemos. Porque empiezas a contar todas las diferencias que hay y empiezas a alejarte cada vez más. Mirad qué cercanos nos quiso hacer Dios de Él. Porque tenemos que entender una cosa: cuando Dios nos hizo semejantes a Él, no era únicamente para que nosotros pudiéramos ver cuán cerca estábamos, sino que Él, su voluntad era que permaneciéramos estando cerca, pero por propia voluntad. ¿Y por qué? ¿Y por qué quería eso Dios? Porque en eso se complace. Cuando nace un bebé, cuando nace un pequeño, las demás personas, cuando vamos, nos saludamos a la persona y tal, ¿qué hacemos? Buscamos similitudes con sus padres. O los comentarios más habituales: oye, pues sí, tiene los ojos de su madre, o pues tiene la boca de su padre, o pues tiene la nariz de su abuela, pues tiene la... No. Empezamos a encontrar similitudes con su familia, ¿no? Y no nos engañemos, a los padres nos gusta si aciertan con nosotros, ¿no? Ese que te dice lo típico: oye, pues yo le veo súper parecido así. ¿Ah, sí? Ah, bueno, eso dicen, y por dentro estás bien, ¿no? Han encontrado similitudes contigo. ¿Por qué? Porque te complace. Que tu hijo, que tu hija se parezca a ti, te complace. Esto no lo hemos inventado nosotros. Y a partir de la desobediencia, que aquellos que queráis podéis seguir leyendo, y la caída está en el capítulo 3 de Génesis, a partir de la desobediencia del ser humano, que es un momento bien dramático, la forma en que Dios trata a Adán y Eva, que es realmente enternecedora. Hay un juicio porque hay unas consecuencias, evidentemente, que las estamos viviendo hoy aún. Pero Dios trata muy cariñosamente a ambos. Bueno, Dios va a trabajar a partir de ese momento, durante toda la historia, para ejercer un rescate de aquellos que deseen ser como Él quería que fuéramos. Y no podemos. A partir de esa vez, en toda la historia, solo ha habido un momento en toda la historia en que Dios se haya sentido complacido, ¿no? Y es a través de Jesús. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 11, Marcos relata el momento en que
que Jesús se bautizó, ¿no? Y nos explica que justamente cuando salía del agua se escuchó una voz de los cielos que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tú eres el que se asemeja a mí. Eso sucedió en dos ocasiones, una cuando Jesús fue bautizado y la otra es cuando Jesús en el monte fue transfigurado, es decir, cambió de aspecto y reflejó la gloria de Dios de una forma brillante. Ahí estaban Pedro, Juan y Jacobo, y vieron cómo Jesús se le aparecieron dos personas, Elías y Moisés, y hablaba con ellos, pero de una forma resplandeciente, ¿no? Entonces aquí sí que Pedro dijo: oye, esto es fantástico, ¿no? Jesús, ¿qué te parece si aquí yo os monto unas 3 tiendas, una para tal, una para... Y de repente se escucha una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Es decir, cállate de una vez. A él oíd. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. A él escuchad. En Jesús encontramos la persona perfecta, la persona que realmente cumplía todo aquello que Dios esperaba cuando creó al ser humano. Y hay algo que dice la Biblia también en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, que hace justamente al inicio, hace una descripción esplendorosa, ¿no? de quién era Jesús. Dice: habiendo Dios hablado en tiempos antiguos muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen exacta de su ser. Si quieres saber con qué propósito Dios, cuando se propuso en el inicio de todas las cosas y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, si quieres saber en qué consistía esa imagen y semejanza, mira a Jesús y la verás. Él es la expresión exacta de la imagen. Él es la expresión exacta de lo que Dios quiere para tu vida. Él es. Por eso dice: no hay otro camino al Padre si no es por medio de mí. Yo soy la puerta estrecha. Muchos van a la puerta ancha, que es lo fácil, pero yo soy la puerta estrecha, el camino que conduce a la salvación. Y esa puerta está abierta aún. Pero esta es la imagen. Cristo es la imagen perfecta del Dios invisible. Así que si en tu corazón está inquietud, existe esa inquietud por saber más, por saber quién era Dios y cómo es Dios, si yo no lo puedo ver y tal, fíjate en Jesús y verás cómo es Dios y cómo espera que tú seas y cómo ha preparado Él que vayas a ser tú si crees en su Hijo. Porque su propósito desde el inicio era que nosotros fuéramos semejantes a Él para estar con Él. Así que te animo a buscar más, te animo a conocer más, a acercarte a la Biblia y a preguntarle a Dios: ¿cómo eres tú? ¿Y cómo puedo hacer para ser más similar a tú? Un saludo.